¿Cómo están, queridos hermanos, queridos amigos? Es un gozo saludarlos por este medio. Hemos invitado esta mañana al pastor Peter Weber para presentar el tema y queremos invitarlos a concentrarse en él y aprender de la palabra de Dios. Es un gozo para nosotros poder cada sábado presentar un tema basado en la palabra de Dios. Yo los invito a tener una oración antes de empezar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de ti y estudiar tu palabra. Te pido que tú bendigas al pastor Peter Weber al presentar el tema hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Es un privilegio para mí poder comunicarles, saludarles a través de este medio y venir en el nombre de Dios con un saludo aquí desde la iglesia hispana de Crowley, Texas, para conversar con ustedes acerca de la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, yo sé que muchas personas abren su corazón y lo reciben con mucho deseo, mientras que hay otras reacciones. A veces hay muchos frutos, a veces los frutos son escasos. Recuerdo recientemente hubo una campaña evangelística múltiple en muchos lugares, en el país de Ruanda, África, y se bautizaron más de 100,000 personas. No en un solo lugar, pero en varios lugares, varias ciudades del país, pequeño país de Ruanda, en África. El año pasado hubo un ciclo de conferencias múltiple también, con clínicas de salud y diferentes cosas que hacían por todo el país de Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea es por ahí por Oceanía, un lugar muy interesante, y según los cálculos y la contabilidad de cuántas personas se bautizaron en todos los lugares, este año se bautizaron más de 300,000 personas. Viene la pregunta de todas maneras, ¿será que todos ellos están hoy día en la iglesia? Ese es nuestro deseo, ese es por lo que oramos y nos esforzamos. Pero aún en nuestro medio cercano, a veces vemos que no es eso el resultado. Pero no se preocupen, eso sucede. Sucedió a Cristo mismo. Nuestro Señor Jesús, en Juan capítulo 6, estuvo diciendo una vez, en términos ilustrativos, Él dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero luego dice en el mismo capítulo que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque les pareció muy duro eso de que comer su carne y beber la sangre de Cristo para tener la vida eterna. Entonces muchos de los seguidores dejaron de seguir a Jesús. Entonces Jesús se volvió a sus discípulos y le dice, ¿y ustedes también quieren irse como los otros? Pero Pedro saltó enseguida y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Y ese es el título del mensaje de hoy. ¿A quién iremos? ¿A dónde más podemos ir? Entonces Pedro le dice, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué bonitas palabras que afirman la fe de ese momento del apóstol Pedro. Y en Mateo 13, Jesús nos da también una información muy interesante. En Mateo 13, nos da a través de otra parábola una ilustración de saber qué es lo que sucede muchas veces cuando se siembra la palabra. Y viene la parábola del sembrador. Entonces Jesús dice, y se llegó a él mucha gente, y entonces él les habló por parábolas. Y les dice, el que sembraba salió a sembrar.
Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Entonces parte de la semilla cae sobre un camino. El camino normalmente es duro, seco. Tiene que ser duro para resistir el tráfico que pasa encima. Entonces eso lo compara a Jesús. Dice que a veces algunas personas tienen el corazón como un camino, que está estéril prácticamente, no le entra nada, puede entender pero no lo convence, no lo conmueve, tiene el corazón endurecido. Algunos creen que lo saben todo, que no necesitan nada ni de nadie, están llenos de orgullo, y otros tienen un prejuicio contra la palabra de Dios, contra aquellos que andan con una Biblia bajo el brazo, contra aquellos que van a una iglesia. Se imaginan un montón de cosas negativas, han escuchado cosas negativas, entonces se han formado un prejuicio que no les permite avanzar. A ellos se los compara como la semilla que cae en el camino, que vienen las aves y se lo llevan la semilla y no hacen nada en el terreno. La segunda parte dice que parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra, mas saliendo al sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Jesús, explicando más adelante esa misma parte de ese terreno, dice en Mateo capítulo 13, versículos 20 en adelante, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el acto la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Entonces, ¿qué significa ese terreno como un pedregal? En primer lugar, las piedras, ustedes ya saben, son duras. Y entonces es como cuando se trata de dar estudios, se trata de evangelizar a alguien y esa persona no quiere, o escucha nomás para una información, pero no avanza. No hay nada de malo en la semilla, pero el terreno es pedregoso. Hay algunas personas que se emocionan al comienzo y se bautizan, dan un testimonio, pasan al frente, cuentan su vida, se arrepienten, pero poco a poco se van enfriando, hasta que abandonan la iglesia. No hay una reforma, no hay un cambio de hábitos, nomás quedan en una parte de sus vidas. En algunos es la presión de la familia, la presión de los compañeros del trabajo, la presión de los amigos del barrio, los compañeros de la escuela, o a veces porque no logran negociar con su patrón para trabajar horas extras de lunes a viernes y no trabajar en el sábado, o alguna otra forma. También existe, desgraciadamente, que muchas veces a los nuevos conversos los miramos como bajo lupa y esperamos que ellos vivan a un nivel como nosotros que estamos 10, 20, 30, 40 años en la iglesia. Y entonces esperamos que coman y no coman esta otra cosa, que huelan de esta manera, que anden de esta manera, que se vistan de esta manera, etc. Y entonces, si les llega la crítica a los oídos de ellos, eso los desanima. Ellos no quieren estar en un ambiente de crítica. Eso sucedió en un caso que escuché de, ustedes saben, la artista Gloria Trevi, muy famosa, y una compañera también de la cinematografía, María Boquitas. En su recorrido internacional artístico, pasaron por Brasil y algo ellas hicieron o no hicieron, pero las autoridades las arrestaron. Fueron a parar a la cárcel en la ciudad de Brasilia. Allí estuvieron un tiempo y mientras estaban ahí en la cárcel, encerradas, Gloria Trevi y María Boquitas
ellas mostraron interés de estudiar la Biblia. A veces uno tiene que ir al fondo, a golpearse en la vida para levantar los ojos hacia el cielo. Y entonces un pastor adventista fue a la cárcel y bautizó a María Boquitas. Gloria Trevi nomás había escuchado, apreció los estudios, pero no se bautizó. Pero María Boquitas sí. Después de un tiempo lograron salir de prisión y regresaron a México. Y estando en México, pues fue una gran noticia. María Boquitas se volvió cristiana. Y entonces hicieron una reunión y querían escuchar el testimonio de María Boquitas. Y le hicieron preguntas, ella contó. Y entonces alguien levantó su mano y le preguntó: oiga, María, ¿cómo es que usted se ha convertido, sigue a Cristo, pero ahí la vemos con su tremendo collar de oro y sus anillos y otras cosas? ¿Cómo es eso? Dicen que esa fue la última vez que ella visitó la iglesia. ¿Por qué? Por la crítica. Y entonces a veces nosotros no tenemos paciencia, no los amamos suficientemente. Solamente estamos ahí como con un palo esperando que cometa algún error el nuevo miembro para darle en la cabeza. Y eso no le ayuda, no le anima, más bien lo desanima a las personas. Entonces a veces nosotros mismos, los viejos cristianos, nos volvemos en piedras de tropiezo para los nuevos cristianos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. El tercer grupo de terreno donde cae la semilla, aquí nos dice: parte cayó en espinas y las espinas crecieron y la ahogaron. El Señor Jesús mismo explica y dice: y el que fue sembrado en espinas, estoy leyendo en Mateo 13, versículo 22, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, las espinas son los afanes de esta vida, las otras cosas que a veces uno se preocupa y no pone las prioridades. Uno corre para lo urgente, pero no para lo importante. Y entonces vemos nosotros, por ejemplo, de que algunos han salido de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos. Han salido de Babilonia, pero Babilonia no ha salido de ellos. Todavía ellos siguen acariciando cosas de su vida antigua y no cortan completamente. También los afanes de esta vida, los placeres, las tentaciones están ahí. Algunos jóvenes, desgraciadamente, se casan, se enamoran, se novian, se casan con personas que no son cristianas y arriesgan así su futuro espiritual. Porque en muchos casos se ha visto que la persona que no es cristiana jala al cristiano fuera de su iglesia para conocer a sus nuevos familiares, amistades, y poco a poco se va separando también. Por eso la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los infieles. También hay el caso de algunos que cuando se convierten con mucho entusiasmo y mucha emoción, es como Pablo cuando iba camino a Damasco y el Señor le habló allí y él se quedó ciego, se cayó del caballo, y eso fue el comienzo de su conversión. Pero Pablo no se quedó ahí. Él tuvo un tiempo de reencuentro consigo mismo con la palabra para encontrarse, en poner junto las profecías y entender quién era el Mesías. Pero luego se convirtió en el gran apóstol Pablo, predicador y con mucho sacrificio y hasta mártir al final. Bueno, a veces nosotros vemos gente que se entusiasma mucho en el momento de la conversión, pero luego se desaniman. Entonces es como quedarse nomás en la experiencia de Damasco. Ahí se quedan y nunca más progresan. Entonces no saben cómo alimentar su espiritualidad, cómo desarrollar su vida espiritual. Entonces se quedan nomás en el pasado. Es como
También se cuenta, por ejemplo, Marta, la hermana de María y Lázaro. Ustedes saben, Marta estaba bien ocupada en su casa, era una mujer decente, honrada, trabajadora, atendía a sus huéspedes, estaba contenta de tener a Jesús en su casa con sus discípulos, pero estaba demasiado enfocada a los quehaceres de la casa, a la atención, a la preparación de la comida, que sus huéspedes estén confortables. Pero María había escogido lo mejor. Ella estaba a los pies de Jesús. Y entonces, a veces algunas personas tienen ese síndrome de Marta. Están demasiado ocupados haciendo bien, pero no están realmente alimentando su alma, su vida espiritual. Entonces, se quedan como enanos espirituales. Entendemos, por ejemplo, a los que tenemos un jardín, ¿no? Tenemos flores, hay que asegurarse que el terreno esté bueno, luego que reciba sol, ponemos agua, le ponemos fertilizante, protegemos contra el hielo, en fin, se cuida el jardín para que salgan las flores, para que salgan los frutos. Así también nosotros tenemos que cultivar la semilla sembrada en nuestros corazones. No podemos dar sentado, bueno, yo ya conocí la verdad hace 2 años, 5 años, y ya no seguir estudiando la Biblia, ya no orar, ya no compartir con otros, sino tenemos que seguir haciendo la obra, porque eso nos ayuda a nosotros mismos a crecer también. En Mateo capítulo 16, versículo 26, nos dice, ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿No? A veces podemos tener muchas cosas, pero esas cosas no nos acercan a Dios. En Lucas capítulo 21, también nos dice la palabra de Dios acá, que relativo a este caso, Lucas capítulo 21, versículos 34 al 36, dice la palabra de Dios, y mirad por vosotros, que vuestro corazón no sea cargado de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues orando en todo tiempo. No hay nada de malo en los cuidados de esta vida, pero no podemos quedarnos solamente en los cuidados de esta vida. Tenemos que pensar en la vida eterna también. Por eso tenemos que alimentar el espíritu a sí mismo. Ahora yo quiero ilustrar esto también de otra manera, cómo la iglesia debe de unirse para cuidar a los nuevos, cómo defenderlos, porque Satanás está como león rugiente buscando a quién devorar, y especialmente a los terneritos, a los más jovencitos, a los más tiernitos. Vamos a ver esta ilustración en un caso real que sucedió hace algún tiempo atrás en África. What we're gonna do? Oh my God. Gonna grab the baby. Oh my God. I'll grab the baby. She's Watch. going for him. She's going for him. She got him. Oh, she did. She got him. Baby, he's gone. He's just plucked a buffalo here. Oh my God. God, did you see that? Yeah. Oh my God. Yes. Unbelievable. Oh, guys, I'm shaking. Can you believe this? The buffalo are coming to help this one now. Watch. They're too They'll late. come and help this baby. Watch. They're too late. Can they help him now, Frank? Yeah, they can. He's still alive, you think? Oh, he's still alive. My goodness. Russell for Frank.
They're trying to drag him out. They're dragging him out. Hulle het nou net 'n kleintjie gevang. Hier's lekker action hier so, jong. Hulle het 'n kleintjie hier so in die water en die krop is besig om nader te kom. It's on its back. I hope they kill it quickly. Oh, it's still alive. Ja, positief. Hulle het 'n klein buffeltjie gevang hier so. There's a crocodile there too. Ja, daar's 'n krokodil ook. Daar gaan 'n krokodil ook die kleintjie. The Yes. crocodile. Check through the barn as the cock's trying to grab the baby. Yes. Oh, good gracious. Look at this. The crocodile's taking that baby away. Oh my God. They're two crocodiles. They're gonna lose it. Oh my Oh, God. they're gonna fight over it. Because I'm shaking. Oh my God. Oh, he's coming for help. Huge crocodile. Oh, look at those. The lions have won. The lions have won. Oh, the lions have won. Yeah, but look at all those buffalo coming. No, they're gonna come and try and chase the lion, but I think they're too late. I think you're right. They're way too late now. They're gonna chase him. Come on. No, they're too late. Oh, look at the teeth. Look at them. They're gonna chase. Look at the teeth, Jay. You're too late. Check this. You're too late. You guys, you cannot believe what's going on here. There's a big pair here between lions, crocodiles, and buffaloes. Look at them all. Whoa! He swatted at him and kicked at him. He's kicking at him. Look, he's kicking at him. Look at him run. Ja, julle ouens, julle moet sien wat hier aangaan, jong. Die buffels is besig om die leeu's te omsingel hierso en hulle want die leeu's het 'n klein njattie gevang. En hierdie njatties wil die leeu's nou bykom. Hulle jag die leeu's links en regs. Ooh, they got him surrounded. Ja, jy kan maar kom, jong. Hier's And that groot one's. aksie. Ooh! They gored him. Will he go in the water? They got the lion on him, run. That little buffalo's still alive. Brave king of the beast. The others are doing those. They're getting them at the other end. Yes. Can you believe this? Never seen that before. I've never seen anything like The that. calf's still alive. It is? Yeah, it's trying to get away. It's standing up. It is. It's still alive. Oh, is it? Oh, and they're pushing them into the water. It's standing up. It's He's standing standing up. up. He's run away. And Ja, it's they've got He's it back. gone. They've got it back. They've got him back. They do have him back. Ja, hierdie buffels het die leeu's weggevat van daai kleintjie af en They're going back. What's happened to the other ones? They're still chasing him. check. Back in with the herd. And they're two lions. Oh, They're that's hot. I've never seen anything like that. Look, where are they running? Look at them running. There's two left. Gee, they chased him away. But they hooked the one. Did you see how they hooked the one? Dude, Look they at hooked this. the one. And they got the other one. Go on, Buffalo, go on. And there's another one. Oh, the big one. Look at this big bull. Run. La ilustración nos enseña que cuando uno de los nuestros está siendo atacado por el enemigo, hay que defenderlo, hay que protegerlo, hay que ayudarle. Vemos ahí cómo los leones atacan al pobre ternero. Y el ternero se asusta, se va corriendo hacia el río, pero en el río lo espera todavía el cocodrilo para atacarlo. Y ahí por un lado lo jalan los leones y por otro lado el cocodrilo, y el pobre ternero ahí está ya entre la vida y la muerte, hasta que finalmente los toros de la manada, los viejos de la manada de los búfalos africanos, vienen a contraatacar, a rescatar
al ternerito que está siendo atacado por los leones y todas las cosas que están pasando ahí, y lo defienden, y se espantan los leones. Esa debería ser la forma como la iglesia reaccione cuando uno de nuestros jóvenes está siendo atacado, está siendo probado. O no necesita ser joven de edad física, puede ser joven de edad espiritual, un nuevo en la iglesia. A veces la gente necesita ayuda. Hay que visitarlos, llamarles por teléfonos, saludarles, sonreírles, decirles que estamos orando por ellos, preguntarles cómo les va. Si en algún momento se sabe que alguna necesidad tienen, tratar de buscar la forma como de ministrar a esas personas. Porque recordemos, ellos son tiernos, son como niños espirituales que están creciendo todavía no han fortalecido muy bien sus vidas y necesitan la ayuda de toda la familia de Dios. Y pasamos ahora entonces a la cuarta clase que tenemos, de dónde cae en el terreno la semilla, ¿no? Y entonces dice la palabra de Dios que parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Y la explicación de nuestro Señor Jesús dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y el que lleva fruto. Y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro a 30. Fíjense, 3 cosas dice. Esta es la persona que oye, que entiende y que lleva fruto. ¿Se dan cuenta? Cómo va creciendo, cómo va madurando la vida espiritual. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Pues los frutos del Espíritu, hay 9 que menciona el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5. Qué bonito sería si todos tenemos la mayoría o todos, ojalá, de esos 9 frutos del Espíritu. Pero también recordemos que a veces en un ciclo grande de conferencias o a veces en la obra de evangelismo personal que hacemos en grupos pequeños de estudios bíblicos, a veces predicamos con todo el entusiasmo, con todo el equipo, pero no se ven grandes cantidades de conversos. Entonces, pensemos también que aún a los famosos evangelistas, como el mismo apóstol Pablo, cuando fue a predicar a Atenas, él predicó ahí a un grupo grande de personas en el Areópago de Atenas, como algunos le llaman el monte de Marte. Pero cuando mencionó acerca de la resurrección de Jesucristo, muchos dijeron, oh, Pablo, mira, mejor te seguimos escuchando otra vez. Se fueron, la mayoría se fueron. Pero la Biblia dice ahí, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 32 al 34, que Dionisio, que trabajaba en el Areópago, se quedó entre los que recibieron el mensaje. Con buen terreno, la semilla cayó ahí. También hay una dama por el nombre de Dámaris, y dice, y otros. O sea, hubo varios conversos también. También yo quiero recordarles que ustedes han escuchado al famoso predicador Mark Finley, un famoso evangelista internacional. Cuando él se bautizó en un ciclo de conferencias, él era de una afiliación religiosa, y cuando se bautizó después de un ciclo de conferencias, nomás él y otra persona se bautizaron, solamente 2. Uno podría decir, pero mira, qué poquitos frutos después de un ciclo de conferencia tan grande. Pero a través de los años, más de 40 años, que Mark Finley ha predicado por todo el mundo, son miles y miles de personas que se han bautizado gracias a su ministerio. O sea, nosotros nunca podemos contabilizar y decir, no, estos son los números que se han bautizado en esta conferencia. Esta conferencia sí fue exitosa. No podemos decir eso. A veces puede haber 1 o 2, pero esos 1 o 2, quién sabe, Dios tiene planes para esa persona. Si esa persona, si sigue el camino de Dios, puede traer miles a la iglesia. Entonces, es muy subjetivo ese asunto. Así que los frutos, la palabra de Dios dice, cuando cae la semilla en buena tierra, lleva frutos de 100, de 60 y de 30. Entonces, hoy día queremos preguntar,
¿Qué frutos estamos nosotros desarrollando en nuestra vida espiritual? ¿Estamos creciendo? ¿Nos estamos estancando o estamos decreciendo? ¿Traemos o no traemos frutos? Y más aún, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los desánimos, cuando suceden cosas, ¿qué hacemos? Jesús nos pregunta, ¿y ustedes también quieren irse? Pero así como Pedro, debemos responder, ¿a quién iremos? Tú, Señor, tú eres el que tiene vida eterna. Tú eres el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Cristo. Y entonces poner nuestra decisión de seguir a Jesús hasta la muerte si es necesario, como dice Apocalipsis 2:10, porque nos espera la corona de la vida eterna. Que Dios nos bendiga. Que Dios les bendiga. Amén.